El mar Mediterráneo es uno de los accidentes geográficos más famosos del planeta. La gente quiere vivir allí, viajar allí, ir de fiesta allí. Incluso existe una dieta que lleva su nombre. Pero aunque hoy la mayoría lo ve como un paraíso, el Mediterráneo ha pasado por mucho y también ha hecho pasar al mundo por mucho dolor. Porque a pesar de su vibra relajada, aquí tuvo lugar un acontecimiento catastrófico como ningún otro, ni antes ni después. En este mar se produjo la mayor inundación de la que tenemos conocimiento, de proporciones y violencia tan enormes que tuvo un impacto masivo en la evolución de la región e incluso pudo haber cambiado el mundo entero. Esta gran inundación se conoce como la inundación sancliense. El nombre no es un apodo llamativo, sino que alude al periodo en el que sucedió, el piso sancliense, la etapa más temprana del Plioceno, que comenzó hace unos 5.33 millones de años. Fue una época algo más cálida y húmeda que la actual, pero sobre todo se recuerda por albergar este colosal desastre natural. Aunque, irónicamente, antes de sumergirnos en esta inundación, sí, hice un chiste. Primero debemos ver qué ocurrió justo antes, algo exactamente opuesto a una inundación, una gran sequía, o más bien un secado masivo. Hoy, si quisieras ir por ejemplo de Italia a Marruecos y no tomar un avión, necesitarías subirte a un barco. Sin embargo, entre hace 6.5 y 6 millones de años, justo antes del Sancliense, usar un barco no te habría llevado a ningún lado. En esa época, lo que necesitabas eran unas buenas botas, porque aunque cueste creerlo, el mar Mediterráneo estaba pequeño, ya que atravesaba lo que ahora se conoce como la crisis de salinidad mesiniense, o el evento Lago Mare. Hace muchas décadas, científicos que estudiaban la región empezaron a notar algo bastante extraño bajo las aguas del Mediterráneo: sedimentos en el fondo marino, concretamente en las llanuras abisales, que contenían rastros de minerales evaporíticos, algo que no esperarías encontrar en estas profundidades, que en este mar pueden llegar hasta los 5.100 metros por debajo de la superficie, una profundidad equivalente a 8 veces la altura a la que vuelan los globos aerostáticos turísticos. Esto implica que en algún momento del pasado, el mar Mediterráneo se había secado. Pero, ¿cómo puede secarse algo que podría sumergir a todo Estados Unidos bajo aguas más altas que el Empire State? El culpable parecía estar relacionado con el Estrecho de Gibraltar, un paso angosto que conecta el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo y que actualmente separa a Europa de África. Este estrecho es bastante profundo para su tamaño, con puntos que alcanzan unos 900 metros, lo que permite el flujo de grandes cantidades de agua. Sin embargo, sigue siendo muy angosto, con su punto más estrecho midiendo apenas 14 kilómetros, una longitud equivalente a una uña en términos geográficos. Y esto resultó ser una gran debilidad para el mar Mediterráneo. Hace unos 6 millones de años, este estrecho, o más bien su precursor, se cerró de forma relativamente repentina, cortando la conexión entre el mar y el océano. La razón exacta no se conoce del todo, pero el consenso general apunta a que la actividad tectónica combinada con cambios climáticos provocó este cierre. Esto fue catastrófico para el Mediterráneo. A diferencia de muchos cuerpos de agua, se encuentra en una región bastante cálida y seca, lo que inició un ciclo de desecación parcial casi total. En otras palabras, el mar empezó a secarse rápidamente, posiblemente perdiendo el equivalente a 29 mares muertos cada año. Es posible que en apenas un milenio, el Mediterráneo se hubiera convertido en un enorme cuenco casi vacío, dejando expuestas interminables llanuras abisales, extremadamente secas, creando paisajes inimaginables y sin comparación directa en la Tierra actual. No sabemos con exactitud cómo se vería este mar vacío, pero seguramente habría resultado apocalíptico y metalero, aunque no fue agradable para los seres vivos de la región. Su desaparición causó enormes problemas. De hecho, este evento se considera por algunos como una extinción olvidada a escala continental, y según ciertos estudios, pudo haber sido la extinción más letal desde el asteroide de los dinosaurios, al menos en términos numéricos. Pues si dependías del mar Mediterráneo en ese momento, tus probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Se estima que el 90% de la vida endémica desapareció conforme el agua se evaporaba, incluyendo a todas las especies de corales existentes, además de que peces, moluscos y mamíferos marinos también sufrieron enormes pérdidas, e incluso los animales que vivían en las costas pagaron un precio altísimo. Donde antes había agua, ahora se extendían vastos desiertos de picos salinos, valles y cavernas, más parecido a un mundo alienígena desolado que a la Tierra, y se habría sentido igual de hostil. La topografía del fondo marino generaba condiciones climáticas extremas. Los puntos más bajos de la cuenca probablemente producían calor extremo por calentamiento adiabático.
Algunos estudios extremos sugieren que en verano caminar por las zonas más profundas habría implicado temperaturas de hasta 80 grados centígrados, suficiente para derretir las suelas de zapatos y hacer el lugar inhabitable para casi cualquier forma de vida, salvo los extremófilos. Y aunque estas son las estimaciones más altas, sabemos que al menos el agua que permaneció en la cuenca alcanzó temperaturas mínimas de 35 grados centígrados, ya que ciertos depósitos solo se forman a esas temperaturas específicas. Definitivamente no era un lugar en el que quisieras estar, y eso sin contar las enormes tormentas de arena que barrían las llanuras abisales secas, levantando polvo y partículas agravadas por la gran profundidad del terreno. Los puntos más bajos naturales de la Tierra actual parecerían ridículos en comparación. El aire habría sido denso, espeso y cargado de gases nocivos que tienden a hundirse, por lo que antes de morir calcinado, habrías muerto por intentar respirar. En resumen, la crisis de salinidad mesiniense acabó con innumerables formas de vida y no creó ningún paraíso. Sin embargo, resultó ser crucial para la evolución moderna. Contra todo pronóstico, algunos animales lograron cruzar las tierras áridas, permitiendo un intercambio faunístico entre Europa y el norte de África. Hipopótamos, elefantes, bóvidos, roedores, camélidos y posiblemente incluso jirafas cruzaron estas llanuras, permitiendo que poblaciones ocuparan regiones antes inaccesibles. Incluso existe la posibilidad de que algunos animales llegaran a vivir directamente en partes de estas llanuras, menos en las zonas más profundas, ya que con el tiempo algunos ríos comenzaron a fluir hacia la cuenca, incluido el Nilo. Esto transformó ciertas regiones en aguas salobres similares al mar Caspio actual, capaces de sostener algo de vida. Pero estos ríos tampoco escaparon a las consecuencias de la desaparición del Mediterráneo. Al faltar el nivel base del mar, muchos ríos se vieron obligados a erosionar profundamente sus cauces, formando cañones gigantes. El Nilo no fue la excepción. Cerca de Asuán, su nivel habría descendido unos 200 metros, y en lo que hoy es el Cairo, la situación fue aún más extrema. Debajo de la ciudad se descubrió un cañón de unos 2.500 metros de profundidad, comparable a la altura de algunas secciones de El Gran Cañón, con impactos monumentales para los animales que dependían del Nilo. Sin embargo, en esa región donde el agua era tan escasa, lo último que te recomendaría sería acercarte a cualquier mancha azul visible, porque las cosas estaban a punto de cambiar. Y muy rápido. No sabemos exactamente por qué, pero hace unos 5.33 millones de años, el estrecho de Gibraltar se abrió repentinamente, reconectando el Atlántico con el Mediterráneo, y lo que siguió fue pura física, y se volvió un caos. La hipótesis principal sugiere que uno de los canales de agua dulce que alimentaba la cuenca comenzó a erosionar lentamente los bordes hasta atravesar el lado mediterráneo y abrirse paso hacia el océano, restableciendo la conexión. No era un flujo particularmente grande, solo persistente, pero fue suficiente para desatar lo que estabas esperando: la inundación sancliense, la inundación registrada más grande de todos los tiempos. Presenciar este evento habría sido tan surrealista que probablemente pensarías que estabas soñando, o tal vez teniendo una pesadilla. Algunas reconstrucciones estiman que el agua se precipitó por un desnivel de más de 1000 metros, con una tasa máxima de descarga de alrededor de 100 millones de metros cúbicos por segundo. Sí, por segundo. Realmente nuestro cerebro no está hecho para entender números así. Por eso, aquí va una comparación más sencilla. Enfrentar la inundación sancliense sería como enfrentar las cataratas del Niágara 33,000 veces al mismo tiempo. Incluso los ríos afectados por el tsunami japonés de 2011 tuvieron tasas de descarga unas 8,000 veces menores. Harían falta más de 1000 ríos amazonas juntos para igualar su ferocidad. Con semejante fuerza, enormes cantidades de roca fueron literalmente arrancadas, y todo lo que estuviera en las llanuras abisales y alrededores fue completamente borrado. Y si pensabas que podrías correr para escapar, piénsalo otra vez. Se cree que el agua avanzaba a unos 40 metros por segundo, alrededor de 144 kilómetros por hora, más rápido que la velocidad máxima permitida en la mayoría de las autopistas norteamericanas. Y no solo era agua, la energía liberada al impactar distintas partes de la cuenca generó actividad sísmica, terremotos reales capaces de provocar deslizamientos masivos que a su vez originaron eventos similares a tsunamis, multiplicando la destrucción. Incluso entre las mega inundaciones,
La Sancliense fue una bestia aparte, superando a otras como la de Missoula por un factor de 4, verdaderamente única. Con todo esto, seguramente no te sorprenda que el Mediterráneo no tardó demasiado en llenarse de nuevo. El proceso de rellenado de toda la cuenca probablemente no tomó más de 10 años, en contraste con los 1000 años que tardó en vaciarse. Y algo interesante es que pese a no haber sido visible para todo el planeta, es posible que el mundo entero sintiera sus efectos. Esta inundación pudo haber provocado un periodo prolongado de enfriamiento global. Ahora, esta parte no está del todo clara, aunque históricamente se sabe que las grandes inundaciones pueden alterar el clima global. Toma por ejemplo el lago Agassiz, un enorme lago proglacial que ya no existe, que estuvo en el centro de Norteamérica durante el Pleistoceno tardío. Durante su existencia, se alimentaba con el deshielo de la capa de hielo laurentina, que se retiraba en ese momento, y solía ser tan grande como todos los grandes lagos juntos, pero finalmente se derrumbó, dando lugar a los lagos Winnipeg, Winnipegosis, Manitoba y Lake of the Woods, y la enorme cantidad de agua dulce que se vertió fue suficiente para diluir los océanos del mundo y elevar los niveles del mar hasta 3 metros, y este combo condujo a un periodo de 1000 años de frío inusual, lo cual dice mucho, porque este lago se desbordó durante una época ya bastante fría, la era del hielo. Y aunque la inundación sancliense no fue de agua dulce entrando al mar, la cantidad de agua extraída del Atlántico y depositada pudo haber tenido un efecto severo en el clima del planeta durante algún tiempo. Pero no todo fue destrucción. La inundación sancliense también tuvo consecuencias que algunos podrían considerar positivas, o al menos neutrales. Para empezar, si no hubiera ocurrido, el Mediterráneo actual simplemente no existiría, ni tampoco los animales que viven en él. De hecho, algunas especies llegaron después del evento, ya que es tras el sancliense cuando aparecieron por primera vez en el registro fósil animales como los delfines y los tiburones blancos. La expansión del mar generó una intensa diversificación biológica, posiblemente gracias a los sedimentos ricos en nutrientes que el agua removió, y creó una sopa espesa de aguas ricas en nutrientes, lo que provocó un aumento de peces, corales, mamíferos, de todo. Y es probable que el Mediterráneo nunca hubiera alcanzado los niveles de biodiversidad actuales sin esta inundación. A veces un poco de dolor puede valer la pena. Y no solo la vida marina se vio afectada, el aumento del nivel del mar también influyó profundamente en la evolución de animales terrestres. Hoy, el Mediterráneo alberga unas 10.000 islas, cada una con una fauna única. Aunque la inundación sancliense no creó estas islas directamente, muchas no existirían si la crisis mesiniense no hubiera terminado. Gracias a esto, surgieron algunos de los animales más extraños del Cenozoico. Sicilia, Creta y Cerdeña fueron reservorios de animales afectados por el aislamiento insular, y viajar a cualquiera de estos lugares durante el Pleistoceno te habría regalado espectáculos extraños. Esto incluía, pero no se limitaba, a nutrias carnívoras del tamaño de jaguares, lobos miniatura adorables, los elefantes más pequeños de todos los tiempos, incluido el diminuto Paleoxodon falconeri, al que podrías haber montado como a un pony, no lo hagas. Y era más bajo que aves con las que convivía, porque existían cisnes gigantes de 2.1 metros de largo y alas de 3 metros. Además, se encontraron águilas, búhos y grullas gigantes en diversas islas durante el tiempo. Y para corresponder a los diminutos elefantes afectados por el enanismo insular, también había casi todos los mamíferos miniatura que puedas imaginar, ya que uros enanos, cabras, ciervos e incluso hipopótamos miniatura llamaban hogar a estas numerosas islas, mientras que por otro lado abundaban roedores y reptiles gigantes que normalmente son pequeños, como tortugas enormes. Y seguramente ninguna de estas extrañas formas de vida habría existido si la crisis mesiniana nunca hubiese terminado o si la inundación sancliense nunca hubiera ocurrido. Todo esto lleva a una pregunta interesante. La actividad tectónica no se ha detenido y el estrecho de Gibraltar sigue siendo estrecho. ¿Podría repetirse este ciclo? Para los entusiastas del mar Mediterráneo, la respuesta parece ser sí, aunque ocurre a un ritmo que haría a un caracol parecer un Bugatti. La placa africana, Nubia, choca con la euroasiática un poco más cada año. Este proceso comenzó hace unos 100 millones de años y seguirá tardando millones en terminar, así que es difícil decir cuál
será el resultado final. Sin embargo, en muchos modelos el futuro no pinta brillante para el Mediterráneo. Además, el estrecho de Gibraltar probablemente se cerraría mucho antes si las cosas empiezan a moverse en dirección equivocada, conduciendo a otra crisis de salinidad messiniana. Y esto sería un problema enorme para la humanidad, ya que más de 500 millones de personas viven en su cuenca, y aún más dependen de él por los recursos que proporciona y el impacto que tiene en el clima global. Y sin él, seguro que habría muchos problemas. Pero este es un caos para mañana, o más bien, dentro de un par de millones de años. Gracias por ver este video de Zoe Extinto. Nos vemos en el próximo.